En el imponente corazón de una mansión que antaño vibraba con ecos de triunfos artísticos, doña Clara Valdés, una soprano de ópera cuya voz había sido un tesoro mundial, ahora habitaba una existencia dorada, pero su espíritu se sentía despojado de toda melodía. Sus interpretaciones en los escenarios más prestigiosos del mundo, desde la Scala hasta el Metropolitan, habían sido ovacionadas por multitudes. Su nombre sinónimo de gracia, poder y una emotividad que trascendía el lenguaje. Cada nota que emergía de su garganta era un suspiro del alma, capaz de conmover hasta el más pétreo de los corazones. Pero esa voz, esa pasión, se había extinguido. La irreparable pérdida de su querido nieto, Julián, en un accidente automovilístico, había sido un golpe demoledor, un silencio atronador que había ahogado cada nota de alegría en su interior. Julián, un niño de apenas 10 años, con una risa contagiosa y una curiosidad insaciable, era la última chispa de luz que quedaba de su amado esposo, un reflejo de su propia juventud y la promesa de un futuro. Su ausencia dejó un vacío tan profundo que parecía absorber toda la luz de la mansión. A esta tragedia se sumó la amarga recriminación de su propia hija, Leonora, quien, consumida por el duelo y una culpa mal dirigida, culpó a doña Clara por el fatal desenlace. Leonora, siempre celosa de la atención y el éxito de su madre, y con una vena de resentimiento que había crecido silenciosamente durante años, vio en la tragedia una oportunidad para desahogar viejas frustraciones y, más insidiosamente, para asegurar su posición en la vasta fortuna familiar. Sus palabras, pronunciadas con una frialdad calculada, fueron un puñal que rompió el último vínculo familiar que le quedaba, dejando a la viuda en una soledad abrumadora. Tú siempre estuviste más preocupada por tus aplausos que por tu propia familia, le había espetado Leonora con los ojos inyectados en sangre. Tu negligencia mató a mi hijo. Esta acusación cruel, injusta y despiadada selló el destino de doña Clara, sumiéndola en una profunda desesperación, congelando su corazón y silenciando no solo su prodigiosa voz de canto, sino también su deseo de vivir. Rodeada de lujos ostentosos, entre tapices de seda que adornaban muros centenarios, muebles de ébano tallado y una colección de arte que rivalizaba con pequeños museos, doña Clara se sentía más desvalida que el más humilde de los mendigos. Cada objeto de valor, cada pieza de arte, cada joya, se había convertido en un recordatorio hueco de una vida que ya no le pertenecía. Su vida se había transformado en un eco hueco de su glorioso pasado. Cada día, una monótona repetición de dolor y desilusión. La soledad se había convertido en su única compañera, y el vasto silencio de la mansión, un constante recordatorio de la sinfonía que había perdido. Cada amanecer, los rayos del sol se filtraban por los ventanales góticos, iluminando los retratos de su difunto esposo y su nieto, pero ella solo percibía la fría indiferencia del mármol bajo sus pies. Las arias de ópera que una vez interpretó con una pasión arrolladora, ahora eran meros fantasmas en su memoria, incapaces de perforar el muro de su pena. Se había retirado por completo del mundo, de los escenarios que la idolatraron, de la vida misma, convencida de que su corazón jamás volvería a experimentar la alegría. Su personal, un grupo de empleados leales y discretos, la observaba con una tristeza impotente, incapaces de aliviar la profunda melancolía que la consumía. La señora Elena, su jefa de personal de toda la vida, una mujer de mediana edad, con ojos sabios y un corazón compasivo, era la única que se atrevía a acercarse, ofreciendo un té o una palabra amable, siempre rechazada con un gesto cansado.
fue precisamente esa desolación, esa búsqueda desesperada de una belleza auténtica que el dinero no podía comprar, de una verdad que trascendiera el dolor mundano, lo que la impulsó a un experimento silencioso. Decidió transformarse en una humilde vendedora de flores, una anciana anónima, para buscar en los rincones más olvidados de la ciudad una chispa de armonía, una señal de que la bondad aún persistía, de que no todo estaba irremediablemente perdido. Anhelaba encontrar una nota pura, una melodía sin artificios ni pretensiones, que pudiera resonar con su alma marchita y devolverle la fe. La idea surgió una tarde, mientras observaba desde su ventana el ir y venir de la gente común, aquellos que no conocían la ópera ni los lujos, pero que quizás poseían una riqueza más profunda. Con una meticulosidad sorprendente para su estado de ánimo, preparó su disfraz. Eligió ropas viejas y remendadas de su personal, un pañuelo gastado para ocultar su cabello plateado. Aplicó un maquillaje sutil para acentuar las líneas de expresión y disimular el brillo de sus ojos, y adquirió una cesta de flores ya marchitas en el mercado más económico, buscando la autenticidad de la imperfección. Su deseo era ser invisible, una sombra entre las sombras, para observar la vida sin ser percibida, para sentir el pulso de la humanidad sin la barrera de su fama o su fortuna. Así fue como llegó a un antiguo mercado de pulgas, un lugar donde la miseria era tan palpable como el aire que se respiraba, donde apenas quedaban puestos desvencijados y caminos de tierra batida, y la esperanza parecía un lujo inalcanzable. El penetrante olor a fritura barata, a minonecito, polvo acumulado y a sudor, se mezclaba con el murmullo de voces desesperadas, un coro desafinado que solo acentuaba su propia tristeza. Las miradas de los vendedores y compradores eran esquivas, endurecidas por la lucha diaria, cada rostro una historia de privación. Entre el caos y la desolación, sus ojos, acostumbrados a la perfección y la grandiosidad de los escenarios de ópera, buscaban algo auténtico, algo real, una verdad sencilla que pudiera redimir su espíritu. Allí, un niño de apenas 7 años, llamado Elías, fue brutalmente expulsado a la calle por cometer lo que su tía, Griselda, consideraba el peor de los pecados: regalar una flor marchita a una anciana que parecía triste. La escena fue tan desgarradora que incluso los pocos vendedores presentes optaron por cerrar sus ojos, incapaces de enfrentar la crueldad de la situación, prefiriendo la ceguera moral a la confrontación. Nadie quiso presenciar cómo aquel niño diminuto, descalzo, con ropas viejas y los ojos enrojecidos por el llanto, era empujado sin piedad fuera del único puesto que conocía como hogar. Elías no lograba comprender la razón de su expulsión. Él solo había compartido una flor, la última que le quedaba, con una viejecita que parecía tan perdida y desolada como él mismo. Pero para Griselda, su tía, una mujer endurecida por una vida de privaciones y consumida por una avaricia voraz, ese acto de bondad era inaceptable, una afrenta directa a su propia escasez. En este puesto no se regala nada. Si quieres dar flores, vete a vivir al campo, inútil, gritó con una voz áspera antes de bajar la lona del puesto en su cara, sellando el destino del pequeño con una crueldad helada. Y así, con solo 7 años, Elías quedó completamente solo en medio del bullicio del mercado que comenzaba a vaciarse, abrazándose el estómago vacío, el frío calándole hasta los huesos y el miedo atenazándole el corazón. No sabía dónde encontrar refugio para la noche ni a quién pedir ayuda. Solo sabía que no podía dejar de pensar en la anciana a quien había regalado la flor, una preocupación que, asombrosamente,
superaba su propio sufrimiento, un testimonio conmovedor de su bondad innata y su profundo amor por la belleza. Lo que ni él, ni su tía, ni nadie en ese mercado marginal sospechaba, era que aquella anciana vendedora de flores escondía una identidad y una fortuna que cambiarían todo. Porque a veces, los gestos más pequeños y puros son capaces de despertar destinos gigantes, y, en menos de 48 horas, la vida de Elías dejaría al mundo entero sin palabras, y el corazón de una viuda rota, que había crecido en la opulencia y se había marchitado en la traición, volvería a latir con una fuerza que creía perdida para siempre, entonando una nueva y vibrante melodía. Antes de continuar con esta historia que te tocará el alma y te recordará el poder de la compasión, quiero pedirte un favor muy especial. Regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal Cuentos de Viuda. Cada nueva suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que inspiran y conmueven, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza siempre encuentra un camino. Tu apoyo es fundamental para que estas historias sigan llegando a más corazones. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ningún relato. Ahora, continuemos con el impactante encuentro que aguardaba a doña Clara y Elías, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El viento, un compañero constante en aquel antiguo mercado de pulgas, soplaba con una fuerza implacable, característico de un asentamiento precario en las afueras de una ciudad industrial en declive. Las estructuras de los puestos, construidas con maderas viejas y lonas rotas, ofrecían poca protección contra los elementos. Los techos, plagados de goteras, y las rendijas por donde se colaba el polvo de los escombros, cubrían cada superficie con una capa gris de olvido y resignación. El aire denso y pesado se aferraba a la piel, impregnando todo con un olor a humedad y una palpable desesperanza. En este entorno desolador vivía Elías, un niño de apenas 7 años, cuyo corazón, a pesar de las circunstancias, era más vasto que el mundo que lo rodeaba. Sus pies, siempre descalzos, estaban curtidos por la tierra y las piedras, acostumbrados a la dureza del camino. Sus pequeñas manos, a menudo sucias por el trabajo, eran sorprendentemente hábiles para cuidar las pocas flores que su tía Griselda intentaba vender, encontrando una belleza intrínseca, incluso en los pétalos más marchitos. La vida de Elías nunca había sido fácil. Tras la temprana muerte de sus padres, quienes habían sido humildes floristas con un amor profundo por la naturaleza y la música, el niño quedó bajo el cuidado de Griselda, su tía paterna. Sus padres, aunque pobres, le habían enseñado el valor de cada flor, la melodía del viento entre los árboles y la importancia de la bondad. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de una sonrisa cálida, solía decirle: «Hijo, la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que das. Una flor, un gesto, puede cambiar un día entero». Esas palabras eran el tesoro más grande de Elías. Griselda era una mujer de semblante frío, endurecida por una existencia de privaciones, que solo pensaba en su propia supervivencia. Carecía de cualquier pizca de cariño o compasión hacia el pequeño, a quien veía más como una carga adicional que como un ser humano con necesidades emocionales. La tía, con su rostro surcado por la amargura y sus ojos siempre vigilantes, había aprendido a desconfiar del mundo entero, y esa desconfianza se había transformado en una avaricia mezquina, una necesidad obsesiva de aferrarse a cada centavo, a cada migaja de pan. Para ella, la bondad era una debilidad inaceptable, un lujo que no podían permitirse en su implacable lucha diaria por la subsistencia. A pesar de 1900, todas las adversidades,
Elías había aprendido a sonreír en medio de la pobreza, ayudando en lo que podía, con una inocencia que contrastaba vivamente con la dureza de su entorno, una luz pura en la oscuridad circundante. Todos en el mercado lo conocían por su amabilidad, a pesar de vestir ropas viejas y remendadas, de sentir hambre muchas noches y de dormir en una cama improvisada con tablas, cubierta apenas por una manta raída. Su padre, un hombre sencillo pero de un corazón inmenso, le había inculcado la valiosa lección de que la verdadera riqueza no residía en lo que se poseía, sino en lo que se compartía, una enseñanza que Elías llevaba grabada en su alma como una melodía silenciosa y constante. Nadie en ese lugar imaginaba que un simple gesto suyo, un acto que cualquiera consideraría pequeño e insignificante, provocaría un cambio tan profundo que ni los adultos más ricos de la ciudad habrían podido prever, un giro del destino que desafiaría toda lógica y transformaría vidas de manera irreversible. Un día, mientras el sol comenzaba a declinar, Elías observó a una anciana sentada a la orilla del camino, con una cesta de flores marchitas a su lado. La mujer temblaba de frío, completamente sola, con la mirada perdida y la piel pálida por el cansancio y la desnutrición. Elías, con su corazón puro y sin malicia, no pudo ignorar el sufrimiento ajeno, recordando las lecciones de compasión que sus padres le habían enseñado. Sin dudar, tomó una flor, la única que le quedaba de su pequeño puesto, una rosa de pétalos caídos, y se la llevó con una sonrisa tímida, ofreciéndola como si fuera el tesoro más grande que poseía. Nunca imaginó que un acto tan simple de ayuda pudiera causar tanto dolor, que un gesto de bondad pudiera tener consecuencias tan devastadoras para él. Lo que sucedería después transformaría su vida para siempre. Y hoy conocerás cada detalle de esta historia que demuestra que hasta el corazón más pequeño puede mover montañas, que la compasión puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de cambiar destinos de formas insospechadas. El sol caía con pereza sobre el mercado, tiñendo de un dorado melancólico las lonas rotas y los caminos llenos de polvo y grava. El aire se volvía denso, cargado con el olor a tierra mojada y el humo de las pocas fogatas que se encendían, anunciando la inminente llegada de la noche. Elías, con sus apenas 7 años, caminaba descalzo por el sendero que conducía al pequeño puesto donde vivía con su tía Griselda. El viento levantaba su ropa vieja, remendada 1 y 1000 veces, y su cabello castaño oscuro le cubría parcialmente los ojos, que siempre buscaban algo bueno en el mundo, incluso en los rincones más oscuros de la miseria. Llevaba en sus pequeñas manos una flor, una rosa que había resistido el día, pero que ahora mostraba claros signos de cansancio. No era mucho, apenas un pétalo, pero para él significaba todo, una pequeña porción de su escasa seguridad, un acto de sacrificio personal que no dudó en ofrecer. A unos metros de distancia, junto a un puesto abandonado y desvencijado, una anciana descansaba apoyada contra una pila de cajas de madera. Su figura era frágil y encorvada, su rostro estaba pálido, los labios resecos y la mirada perdida en el horizonte de chimeneas oxidadas, como si buscara algo que ya no existía, un recuerdo lejano de una vida mejor. Llevaba un pañuelo gris sobre su escaso cabello y una falda llena de polvo. Su postura era un testimonio silencioso de una vida de dureza y abandono. Elías se acercó con timidez, su pequeño corazón sintiendo una punzada de compasión, sin comprender por qué aquella mujer estaba allí tan sola y temblorosa, una imagen de vulnerabilidad que le tocó el alma profundamente. Le susurró a la señora con voz baja si se sentía triste,
su voz apenas un hilo en el viento, cargada de una inocencia conmovedora. La anciana levantó lentamente la cabeza, sus movimientos lentos y dolorosos, cada gesto un esfuerzo palpable. Sus ojos claros, empañados por el cansancio y la desilusión, lo miraron con una dulzura inesperada, una chispa de sorpresa y gratitud en su mirada, un atisbo de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Le dijo que sí, un poco, hijo, que la vida a veces era muy dura, su voz ronca por la tristeza y el desamparo, un lamento silencioso que conmovió al niño. Elías extendió la flor sin dudar, su pequeño corazón impulsándolo a dar lo poco que tenía, sin esperar absolutamente nada a cambio. Le dijo que la tomara, que era la flor más bonita que tenía, pero que quería que ella la tuviera. Su sinceridad desarmando cualquier barrera, cualquier prejuicio que la anciana pudiera haber tenido. La mujer lo observó con una sorpresa genuina. Nadie le había hablado con tanta ternura en años, ni le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio, un gesto de pura generosidad en un mundo que ella percibía lleno de egoísmo y desinterés. Con manos temblorosas, tomó la flor y la acarició despacio, como si saboreara el gesto de bondad más que la belleza efímera de la rosa. Cada pétalo era un regalo precioso, cada caricia un alivio para su alma. Le preguntó cómo se llamaba, pequeño, su voz recuperando un poco de fuerza, impulsada por una curiosidad genuina. Elías le respondió que Elías, señora, que vivía allá, señalando el puesto viejo al fondo del camino. Le dijo que no tenían mucho, pero que no podía dejarla allí sola, su inocencia revelando una sabiduría innata, una compasión que muchos adultos habían olvidado hacía mucho tiempo. La anciana sonrió con lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran de tristeza sino de una emoción profunda, de gratitud y una renovada esperanza. Le dijo que era un niño muy bueno, Elías, que muy pocos daban cuando casi no tenían nada, una verdad que resonaba en su propio corazón, en su propia experiencia de vida. Él bajó la cabeza apenado, la vergüenza de su pobreza mezclada con la profunda satisfacción de haber ayudado, una dualidad de sentimientos que lo conmovía. Le dijo que su papá siempre decía que uno nunca perdía por compartir, pero que su tía se enojaba mucho cuando él ayudaba a alguien, revelando la constante lucha en su hogar, la tensión que vivía a diario. La mujer lo miró con tristeza, comprendiendo la difícil situación del niño, la pesada carga que llevaba sobre sus pequeños hombros. «Entonces tu padre era un hombre sabio», le dijo, una afirmación que validaba la bondad innata de Elías y el valioso legado de sus padres. Mientras conversaban, el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras y amenazantes, un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto en el cielo como en la vida de Elías. El viento se volvió más frío, levantando remolinos de polvo entre las piedras del camino, un escalofrío que se colaba hasta los huesos, un aviso inconfundible de lo que estaba por venir. Elías sintió un escalofrío y miró hacia el puesto, el único refugio que conocía, ahora amenazado por la inminente ira de su tía. Le dijo a la anciana que debía regresar antes de que oscureciera por completo, pero que mañana le traería otra flor. Lo prometía con la sinceridad inquebrantable de un niño, una promesa hecha desde lo más profundo de su corazón. La anciana quiso detenerlo, sintiendo una punzada de preocupación, un presentimiento inquietante. Pero el niño ya corría con sus pies descalzos, dejando huellas pequeñas en la tierra húmeda, una promesa de regreso que ella, doña Clara, no olvidaría jamás. Cuando Elías llegó a su puesto, Griselda estaba de pie junto a la mesa, con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho,
su figura imponente llenando el pequeño espacio con su presencia hostil. Le preguntó con voz áspera dónde había estado, su tono cortante como un cuchillo, desprovisto de cualquier pizca de afecto. Elías le respondió que solo había ido al camino, que había una señora que parecía triste y que le había dado una flor, su voz pequeña y temblorosa, cargada de miedo ante la reacción de su tía. Griselda giró bruscamente, sus ojos brillando con una furia contenida, una ira que se había estado gestando en su interior. «¿Le diste una de mis flores a una vieja mendiga?», gritó, su voz resonando con rabia en el pequeño espacio, un eco de su propia miseria y resentimiento. Elías asintió en silencio, encogiéndose sobre sí mismo, esperando el castigo que sabía que vendría. «¿Y qué venderemos ahora? Inútil», gritó golpeando la mesa con la palma de la mano, un golpe que hizo temblar las pocas ollas y el corazón del niño, un acto de violencia que lo aterrorizó. «Aquí no hay flores para regalar. Cada pétalo es dinero, Elías, dinero que necesitamos para comer». El pequeño retrocedió asustado, mirando el suelo, sus ojos llenos de lágrimas, su cuerpo temblando, incontrolablemente. «Pero tía, ella estaba triste. Solo quise ayudar», balbuceó, su voz apenas audible, un último y desesperado intento de justificación. Griselda alzó la mano, aunque no llegó a golpearlo. El gesto, sin embargo, bastó para que Elías se encogiera aún más de miedo. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento. «Fuera de aquí. Si quieres regalar flores, vete a vivir con los mendigos», gritó, su voz cargada de un desprecio que le partió el alma al niño. «No quiero. Inútiles en mi puesto. Vete». Y con un empujón brutal lo arrojó fuera del puesto, cerrando la lona con un golpe seco que resonó como un trueno en el corazón de Elías. Elías quedó solo en medio del mercado que se vaciaba, la oscuridad de la noche comenzando a envolverlo. El frío se intensificaba, calándole hasta los huesos, y el miedo atenazaba su pequeño corazón. Se abrazó a sí mismo, intentando inútilmente encontrar calor. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo y el frío. No sabía a dónde ir, no tenía a nadie, solo la imagen de la anciana a quien había regalado la flor, una imagen de bondad en medio de tanta crueldad, una pequeña luz en su noche más oscura. El viento silbaba a su alrededor, y el mercado, antes ruidoso, ahora era un coro de sombras y silencio, un reflejo de su propia desesperación. Se acurrucó junto a un poste, sintiendo el hormigón frío contra su piel, y cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño. Doña Clara, aún disfrazada, había observado la escena desde la distancia, oculta entre las sombras de un puesto abandonado. La crueldad de Griselda la había golpeado con la fuerza de una bofetada que resonó en su propio pasado, en las palabras hirientes de Leonora. Había visto la inocencia de Elías, la pureza de su corazón al ofrecer la flor, y la brutalidad de su tía al expulsarlo. La imagen del niño solo, temblando en el frío, le recordó dolorosamente a su propio nieto, Julián, y el vacío que su pérdida había dejado en su alma. Una punzada de dolor, pero también una chispa de algo más, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, indignación y una profunda compasión. No podía permitir que un niño tan puro sufriera de esa manera. No podía dejarlo allí. Su corazón, que creía congelado, comenzó a latir con una fuerza renovada, un ritmo que no había sentido desde la muerte de Julián. La melodía que había perdido, la de la bondad y el amor incondicional, comenzó a resonar débilmente en su interior, una nota tenue pero persistente. Se acercó a Elías con cautela, su figura encorvada y su voz suave,
intentando no asustarlo. «Pequeño, ¿por qué estás aquí solo en la oscuridad?», le preguntó. Su voz apenas un susurro, cargada de una ternura que no había usado en años. Elías, aún sollozando, levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Le contó lo sucedido, su voz rota por el miedo y la tristeza. «Mi tía me echó por darle una flor a una señora. No tengo a dónde ir», balbuceó, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Doña Clara lo escuchó con una paciencia infinita, su corazón encogiéndose de dolor por la injusticia. Se sentó a su lado, ofreciéndole un pañuelo limpio que había guardado en su bolsillo, un pequeño gesto que para Elías significó un mundo. Le preguntó a Elías si quería ir con ella, que ella no tenía mucho, pero que no lo dejaría solo. «No te preocupes, pequeño. Yo te llevaré a un lugar seguro. No tienes por qué pasar la noche aquí», le dijo, su voz firme pero suave. El niño la miró con sus ojos grandes y llenos de lágrimas, una mezcla de miedo y una tenue esperanza. «¿A dónde iríamos, señora?», preguntó, su voz apenas audible. Doña Clara le dijo que a un lugar seguro, donde no tendría frío ni hambre, donde nadie lo echaría por ser bueno. Un lugar donde podrás dormir en una cama caliente y comer hasta que tu barriguita esté llena, le prometió. Y la imagen de una cama caliente y comida abundante fue suficiente para encender una pequeña chispa en el corazón de Elías. Le extendió la mano, una mano vieja y arrugada, pero llena de una calidez que Elías no había sentido en mucho tiempo. El niño dudó un instante, luego con una confianza instintiva tomó su mano. La pequeña mano de Elías se aferró a la de doña Clara, un lazo silencioso que sellaba una promesa, un pacto de esperanza en medio de la desolación. Juntos, la anciana, disfrazada y el niño descalzo, se alejaron del mercado que se sumía en la oscuridad. El camino fue silencioso, solo interrumpido por el viento y los pasos de Elías. Doña Clara lo llevó a un pequeño hotel discreto en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie la reconocería. Era un establecimiento modesto, pero limpio y cálido, un refugio perfecto para su propósito. Allí le dio un baño caliente, la primera vez que Elías sentía el agua tibia envolver su cuerpo, disolviendo la suciedad y el frío. Luego le ofreció ropa limpia, suave al tacto, y una comida abundante, un plato de sopa caliente y pan fresco, manjares que Elías devoró con avidez, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y gratitud. Después de comer, se acurrucó en la cama, la primera cama suave que había conocido en mucho tiempo, y se quedó dormido casi de inmediato, con una paz que no había experimentado en años, su pequeño cuerpo relajado por primera vez en mucho tiempo. Doña Clara lo observó dormir, su corazón sintiendo una calidez que creía perdida para siempre. La imagen de su nieto Julián se superpuso con la de Elías, y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada de esperanza, una melodía suave que comenzaba a sonar en su alma, una promesa de redención. A la mañana siguiente, doña Clara, ya sin su disfraz, se presentó ante Elías. Se había vestido con un elegante traje de seda, su cabello plateado recogido en un moño impecable, y sus ojos, aunque aún marcados por el dolor, brillaban con una nueva determinación. El niño la miró con asombro sin reconocer a la elegante mujer que tenía delante. «Señora, ¿usted es la anciana de ayer?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Doña Clara sonrió, una sonrisa que no había mostrado en años. Le explicó quién era, le habló de su mansión, de su vida de fama y fortuna, de su dolor por la pérdida de Julián y de cómo su acto de bondad le había devuelto la esperanza.
Elías, tú me diste la flor más hermosa que he recibido en mi vida, no por su belleza, sino por el corazón con el que la ofreciste. Tú me has devuelto la vida, le dijo, con la voz quebrada por la emoción. Le preguntó si quería quedarse con ella, no como un sirviente, sino como su hijo, como su familia. Quiero darte un hogar, Elías, un lugar donde seas amado, donde puedas crecer y aprender, donde nunca más tengas frío ni hambre. ¿Quieres ser mi hijo? Elías, con sus ojos grandes y llenos de lágrimas, asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Se lanzó a sus brazos, abrazándola con una fuerza que sorprendió a doña Clara. En ese abrazo, dos almas rotas encontraron consuelo y una nueva razón para vivir, un lazo inquebrantable forjado por la compasión y la esperanza. La noticia de que doña Clara Valdés, la legendaria soprano, había adoptado a un niño de la calle se extendió como un reguero de pólvora por la ciudad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias sensacionalistas, se abalanzaron sobre la mansión. La historia de Elías, el niño que había sido expulsado por un acto de bondad, conmovió a la opinión pública. Los periódicos publicaban titulares conmovedores. La voz de oro encuentra su nueva melodía en un niño de la calle. Un acto de bondad transforma dos vidas. La gente se dividía entre la admiración y el escepticismo, pero la mayoría se sentía tocada por la pureza de la historia. Pero no todos estaban contentos con esta nueva situación. Leonora, la hija de doña Clara, al enterarse de la adopción, estalló en cólera. Consumida por la avaricia, vio en Elías una amenaza directa a su herencia. No le importaba el bienestar de su madre ni la felicidad del niño. Solo le importaba el dinero. Siempre había resentido la fama de su madre y la atención que recibía. Y ahora, un niño desconocido venía a robarle lo que ella consideraba suyo por derecho. Se presentó en la mansión, exigiendo que doña Clara deshiciera esa locura y acusándola de senilidad y de ser manipulada por un niño astuto y oportunista. Sus palabras, llenas de veneno, intentaron herir a doña Clara, pero la viuda, fortalecida por el amor de Elías, se mantuvo firme. Elías es mi hijo, Leonora. Él me ha devuelto la vida que tú me quitaste con tus acusaciones. No permitiré que nadie lo lastime, le respondió Clara con una voz que, aunque suave, tenía la fuerza de una roca. Griselda, la tía de Elías, al ver la oportunidad de obtener dinero, también apareció. Se presentó como la tía biológica del niño, exigiendo su custodia y una compensación económica por los años de cuidado que le había dado. Su hipocresía era descarada y su avaricia evidente. Ese niño es mío, señora. Yo lo crié. Usted no puede simplemente llevárselo, vociferó en la entrada de la mansión, intentando manipular a Elías con falsas promesas y amenazas veladas. Elías, ¿no extrañas tu puesto, tus flores? Tu tía te quiere de vuelta. Pero el niño, ahora seguro en los brazos de doña Clara, no se dejó engañar. Recordaba el frío, el hambre y el miedo, y la calidez del abrazo de Clara era un escudo impenetrable. Doña Clara, con la ayuda de su leal jefa de personal, la señora Elena, y su brillante abogada, la doctora Sofía, se preparó para la batalla legal. La señora Elena, una mujer de mediana edad con una eficiencia impecable y un corazón noble, había sido testigo de la profunda tristeza de doña Clara y ahora celebraba su renacimiento. Se encargó de toda la logística, de proteger a Elías de la prensa y de coordinar con la abogada, asegurándose de que el niño estuviera siempre a salvo y cómodo. La doctora Sofía, una mujer joven y brillante, con una reputación intachable en el ámbito legal, se conmovió profundamente con la historia de Elías y doña Clara.
Esta no es solo una batalla legal, doña Clara, le dijo Sofía, es una batalla por la justicia y la bondad. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. El juicio fue un circo mediático. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, cámaras y curiosos. Leonora y Griselda, aliadas por su avaricia, presentaron un frente común, intentando desacreditar a doña Clara y a Elías. Acusaron a doña Clara de incapacidad mental, de manipulación y de intentar comprar un heredero para desheredar a su propia hija. A Elías lo presentaron como un niño manipulador y oportunista, un pequeño delincuente que había engañado a una anciana vulnerable. Los abogados de Leonora y Griselda pintaron un cuadro sombrío de doña Clara, resaltando su reclusión y su dolor como signos de inestabilidad. Pero la verdad, como una melodía clara y potente, comenzó a resonar en la sala del tribunal. La doctora Sofía presentó pruebas irrefutables de la crueldad de Griselda, de su abandono y explotación infantil. Testigos del mercado, conmovidos por la historia de Elías, declararon en su favor, contando cómo Griselda lo maltrataba, lo dejaba sin comida y lo expulsó por un simple acto de bondad. Un vendedor de frutas, con lágrimas en los ojos, relató cómo Elías compartía su escasa comida con los perros callejeros. Luego, la doctora Sofía presentó pruebas de la estabilidad emocional y financiera de doña Clara, de su amor incondicional por Elías y de su deseo genuino de darle un hogar. Mostró informes psicológicos que demostraban la lucidez de Clara y testimonios de su personal que confirmaban su renacimiento desde la llegada de Elías. El momento más emotivo del juicio fue cuando Elías, con sus 7 años, fue llamado a testificar. Pequeño en el estrado, con sus ojos grandes y sinceros, Elías, aunque nervioso, se mantuvo firme. Con una voz pequeña pero clara, contó su historia, la soledad, el frío, el hambre, la crueldad de su tía y el acto de bondad de la anciana que le dio una flor. Ella me dio la flor más bonita del mundo, no la que tenía más pétalos, sino la que me dio con su corazón, dijo, y un murmullo de emoción recorrió la sala. Luego, mirando directamente a doña Clara, le dijo que ella era su mamá, que le había dado amor y un hogar, y que quería quedarse con ella para siempre. Ella es mi mamá. Ella me salvó, y yo la quiero mucho, susurró, y sus palabras puras y sinceras conmovieron a todos en la sala, incluso a los más cínicos. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza, un abrazo que selló su amor y su compromiso ante el mundo entero. El juez, conmovido por el testimonio de Elías y las pruebas presentadas, dictaminó a favor de doña Clara. La adopción fue aprobada, y Leonora y Griselda fueron condenadas por sus crímenes, sus nombres manchados por la avaricia y la crueldad. Leonora fue acusada de difamación y de intento de fraude, mientras que Griselda enfrentó cargos por abandono y explotación infantil. La justicia, aunque lenta, finalmente llegó, trayendo consigo una paz duradera a la mansión y a la vida de doña Clara y Elías. La melodía de la verdad había triunfado sobre el ruido de la mentira. Con la batalla legal ganada, doña Clara y Elías pudieron finalmente comenzar su nueva vida juntos. La mansión, que antes había sido un mausoleo de dolor y silencio, se transformó en un hogar vibrante, lleno de risas, juegos y la melodía de la esperanza. Los pasillos, antes resonantes con el eco de la soledad, ahora se llenaban con los pasos ligeros de Elías, sus preguntas curiosas y su risa contagiosa. Elías, por primera vez en su vida, conoció la seguridad, el amor y la abundancia. Doña Clara, por su parte, encontró en Elías la razón para vivir, la melodía que había perdido. Su voz, que había estado silenciada por el dolor,
comenzó a recuperar su fuerza, no para cantar en los escenarios, sino para susurrar cuentos a Elías, para reír con él, para entonar canciones de cuna que nunca pensó volver a cantar. Doña Clara se dedicó en cuerpo y alma a la educación y el bienestar de Elías. Contrató a la maestra Sofía, una pedagoga excepcional, para que le diera clases particulares en 1900, la mansión. Elías, con su mente ávida de conocimiento y su espíritu curioso, floreció bajo su tutela. Aprendió a leer, a escribir, a pintar, a tocar el piano, descubriendo un mundo de belleza y conocimiento que antes le había sido negado. Su amor por las flores y la naturaleza se mantuvo, y doña Clara le dedicó una sección del vasto jardín de la mansión para que cultivara sus propias flores, un pequeño paraíso donde Elías podía expresar su creatividad y su amor por la belleza, un lugar donde sus manos, antes sucias por la miseria, ahora cultivaban vida. Pero doña Clara sabía que su historia y la de Elías no eran únicas. Había muchos otros niños en el mundo que sufrían la misma soledad, el mismo abandono, la misma crueldad. Inspirada por la bondad de Elías y su propio renacimiento, decidió crear una fundación. La llamó La Melodía de Elías, en honor al niño que le había devuelto la música a su vida. El objetivo de la fundación era simple pero ambicioso: rescatar a niños abandonados y desfavorecidos, ofrecerles un hogar seguro, educación, amor y la oportunidad de desarrollar sus talentos, tal como Elías había hecho. Quería que cada niño tuviera la oportunidad de encontrar su propia melodía, su propio propósito. La señora Elena, la jefa de personal, se convirtió en la mano derecha de doña Clara en la fundación. Su eficiencia y lealtad inquebrantables fueron fundamentales para organizar el proyecto. Ella había visto la transformación de doña Clara de primera mano y estaba profundamente conmovida por la causa. La doctora Sofía, la abogada, también se unió a la causa, ofreciendo su experiencia legal para proteger a los niños y asegurar la transparencia de la fundación. Juntas, las tres mujeres, con el apoyo de Elías, comenzaron a construir un sueño, un legado de compasión y esperanza. La mansión de doña Clara se convirtió en la sede de la fundación. Se adaptaron habitaciones para acoger a los primeros niños, se crearon aulas, talleres de 1900, arte y música, y un gran comedor donde todos podían compartir comidas calientes y nutritivas. Elías, con su empatía innata, fue el primero en recibir a los nuevos niños. Les mostraba los juguetes, les ofrecía un plato de comida caliente y les susurraba palabras de aliento. Les decía que no tuvieran miedo, que él también había estado en su lugar, pero que ahora todo estaría bien. Su voz, pequeña pero firme, era un bálsamo para los corazones rotos de esos niños, una promesa de esperanza y un futuro mejor. Él entendía su dolor, sus miedos, y su presencia era un testimonio viviente de que la vida podía cambiar. Doña Clara observaba a Elías con una mezcla de orgullo y asombro. Veía en él la bondad pura que su esposo siempre le había enseñado a valorar y que ella misma había olvidado en medio de su dolor y desilusión. El niño no solo había salvado su vida, sino que había resucitado su alma, devolviéndole la fe en la humanidad, en el poder del amor. Las conversaciones con Elías se convirtieron en el pilar de su día. Él le contaba sus descubrimientos en el jardín, sus nuevas palabras aprendidas, sus sueños de construir casas para todos los niños sin hogar. Ella, a su vez, le compartía historias de su esposo, de cómo él creía en el poder de la educación y la compasión, de los valores que habían guiado su vida y que ahora revivían a través de Elías. Era una conexión profunda, un lazo que trascendía la sangre
y se tejía con hilos de amor incondicional, respeto y admiración mutua, una familia forjada por el destino, una sinfonía de dos almas que habían encontrado su armonía. Mientras la fundación La Melodía de Elías florecía, la sombra de la envidia y la avaricia seguía acechando. Leonora, la hija biológica de doña Clara, y Griselda, la tía de Elías, no se habían rendido. Desde la distancia observaban el éxito de la fundación y la felicidad de doña Clara y Elías con un resentimiento creciente. Leonora, consumida por la idea de que su herencia le había sido robada por un niño de la calle, comenzó a conspirar para desacreditar a la fundación y a su madre. Utilizó sus contactos en la prensa sensacionalista para difundir rumores maliciosos, insinuando que doña Clara era una anciana senil manipulada por un niño astuto y que la fundación era una fachada para evadir impuestos. Sus palabras, venenosas y llenas de amargura, buscaban sembrar la duda y el desprestigio en la opinión pública, intentando manchar la reputación de su propia madre y el noble propósito de la fundación. Griselda, por su parte, intentó acercarse a Elías, presentándose como una tía arrepentida que quería recuperar a su sobrino. Su objetivo era claro: extorsionar a doña Clara o, si era posible, recuperar a Elías para explotar su nueva posición y acceder a la fortuna. Se presentaba en la mansión con lágrimas falsas y promesas vacías, intentando manipular a Elías con recuerdos distorsionados de su pasado. Elías, mi niño, tu tía te extraña tanto. Recuerda los días en el mercado. Éramos una familia, le decía con voz melosa, intentando borrar la memoria de su crueldad. Pero Elías, aunque pequeño, no era ingenuo. Recordaba la crueldad de su tía y la frialdad de su corazón. Se mantuvo firme, protegido por el amor de doña Clara y la vigilancia de la señora Elena, quien siempre estaba atenta a las intenciones ocultas de Griselda, actuando como un muro protector. La presión mediática y los ataques legales de Leonora y Griselda fueron un duro golpe para doña Clara. La acusaron de malversación de fondos, de explotación infantil. Irónicamente, Griselda fue la que hizo esta acusación, intentando voltear la situación en su favor, y de incapacidad mental. Los titulares de los periódicos eran crueles, y la reputación de doña Clara, que había sido restaurada por su acto de bondad, comenzó a tambalearse. Hubo momentos de duda, de cansancio, en los que doña Clara sintió que la oscuridad de su pasado volvía a envolverla. La voz de su hija, acusándola de nuevo, resonaba en su mente, trayendo viejos dolores. Pero cada vez que miraba a Elías, a los niños de la fundación, a sus ojos llenos de esperanza, encontraba la fuerza para seguir luchando. La melodía de Elías, su risa, su inocencia, eran su ancla en la tormenta, el recordatorio constante de por qué estaba haciendo todo esto. Elías, a pesar de su corta edad, se convirtió en un pilar de apoyo para doña Clara. Le traía dibujos, le cantaba las canciones que ella le había enseñado, le recordaba la importancia de la bondad y la verdad. Su inocencia y su amor incondicional eran un escudo contra la maldad del mundo exterior. En una ocasión, durante una entrevista con un periodista que intentaba desacreditar a doña Clara, Elías, con una voz clara y firme, defendió a su madre adoptiva. Doña Clara no es senil, es la persona más buena que conozco. Ella me dio un hogar y amor, y la fundación es un lugar donde los niños encuentran esperanza, como yo la encontré, dijo, mirando directamente a la cámara. Su testimonio, puro y sincero, conmovió al periodista y a la audiencia, desarmando las mentiras de Leonora y Griselda. La verdad, pronunciada por la voz de un niño, tuvo un poder innegable que resonó en los corazones de la gente, silenciando las calumnias. La señora Elena,
Con la ayuda de la doctora Sofía, la abogada de doña Clara, trabajó incansablemente para refutar las acusaciones. Presentaron pruebas irrefutables de la transparencia de la fundación, de la impecable gestión de doña Clara y de la felicidad de los niños. Documentaron cada gasto, cada donación, cada sonrisa de los pequeños, demostrando la integridad del proyecto. La verdad, como una melodía clara y potente, comenzó a resonar por encima del ruido de las mentiras. Leonora y Griselda, al ver que sus planes se desmoronaban, se desesperaron. Sus intentos de fraude y extorsión fueron descubiertos y ambas fueron arrestadas, enfrentando cargos por sus crímenes. La justicia, aunque lenta, finalmente llegó, trayendo consigo una paz duradera a la mansión y a la vida de doña Clara y Elías. La sinfonía de la verdad había silenciado a la discordia. El tiempo, que antes se arrastraba lento y pesado para doña Clara, ahora volaba, lleno de risas, aprendizajes y un propósito renovado. La mansión, que había sido un mausoleo de su dolor, se transformó en un hogar vibrante, lleno de la energía de Elías y de los niños que la Fundación La Melodía de Elías comenzó a acoger. Doña Clara se dedicó en cuerpo y alma a este nuevo proyecto, encontrando en cada sonrisa de los pequeños una curación para sus propias heridas, una razón para seguir adelante, para vivir plenamente. Ya no pasaba sus días en la soledad de su estudio, rodeada de recuerdos amargos y papeles de negocios. Ahora, sus mañanas comenzaban con el bullicio de los niños en el jardín, sus tardes con reuniones para planificar nuevas ayudas y sus noches con la satisfacción de haber marcado una diferencia, de haber transformado vidas, de haber construido un legado de amor. Elías, por su parte, florecía como una flor en primavera, su espíritu libre y su mente ávida de conocimiento. La maestra Sofía seguía siendo su guía, pero ahora tenía también a otros tutores especializados que le enseñaban de todo, desde matemáticas hasta música, desde historia hasta idiomas, abriendo su mundo a infinitas posibilidades. Su curiosidad era insaciable y su capacidad de aprendizaje asombrosa. Pero lo que más destacaba en él era su empatía, su profunda conexión con el sufrimiento ajeno, una cualidad que lo hacía único. Recordaba cada detalle de su vida en el mercado, el frío, el hambre, el miedo, y eso lo impulsaba a ser el niño más amable y generoso. Cuando los primeros grupos de niños llegaban a la mansión, muchos de ellos con los mismos ojos asustados y los pies descalzos que él había tenido, Elías era el primero en recibirlos. Les mostraba los juguetes, les ofrecía un plato de comida caliente y les susurraba palabras de aliento. Les decía que no tuvieran miedo, que él también había estado en su lugar, pero que ahora todo estaría bien. Su voz pequeña pero firme era un bálsamo para los corazones rotos de esos niños, una promesa de esperanza y un futuro mejor. Doña Clara observaba a Elías con una mezcla de orgullo y asombro. Veía en él la bondad pura que su esposo siempre le había enseñado a valorar, y que ella misma había olvidado en medio de su dolor y desilusión. El niño no solo había salvado su vida, sino que había resucitado su alma, devolviéndole la fe en la humanidad, en el poder del amor. Las conversaciones con Elías se convirtieron en el pilar de su día. Él le contaba sus descubrimientos en el jardín, sus nuevas palabras aprendidas, sus sueños de construir casas para todos los niños sin hogar. Ella, a su vez, le compartía historias de su esposo, de cómo él creía en el poder de la educación y la compasión, de los valores que habían guiado su vida y que ahora revivían a través de Elías. Era una conexión profunda, un lazo que trascendía la sangre y se tejía con hilos de amor incondicional,
respeto y admiración mutua, una familia forjada por el destino. La Fundación La Melodía de Elías creció rápidamente, impulsada por la historia conmovedora de sus fundadores y por la generosidad de la gente. La historia de Doña Clara y el niño que la salvó se extendió por todo el país y más allá, inspirando a otros a donar y a involucrarse en la causa. La mansión se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los niños encontraban refugio, educación y, sobre todo, amor. La señora Elena, la jefa de personal, se convirtió en una pieza clave en la organización de la fundación, su eficiencia y lealtad inquebrantables. Ella había sido testigo de la oscuridad en la que doña Clara había vivido, y ahora celebraba cada pequeña victoria de su renacimiento, cada sonrisa, cada gesto de amor. La señora Elena, con su experiencia y su corazón noble, se encargaba de la logística, de coordinar a los voluntarios, de asegurar que cada niño recibiera la atención que merecía, que nada faltara. Su presencia era un pilar de apoyo para doña Clara, una amiga silenciosa que entendía el verdadero valor de lo que estaban construyendo, una confidente que compartía su visión y su compromiso. La relación entre doña Clara y Elías se profundizó con los años. No era solo una relación de madre e hijo adoptivo, sino de dos almas que se habían salvado mutuamente, que se habían encontrado en el momento justo para sanar. Elías le traía dibujos, le leía sus primeros cuentos, le preguntaba sobre el mundo, y doña Clara le respondía con una paciencia y un amor infinitos. Ella le enseñaba sobre negocios, sobre la importancia de la justicia y la responsabilidad, preparándolo no solo para heredar una fortuna, sino para liderar con un corazón noble y una mente brillante, para ser un hombre de bien. Él, a su vez, le recordaba la belleza de las cosas simples, la alegría de un juego, la pureza de una risa, manteniendo su espíritu joven y vibrante, su corazón lleno de luz. El impacto de la Fundación La Melodía de Elías se extendió más allá de las fronteras del país. Se abrieron nuevos centros en otras ciudades, llevando esperanza a miles de niños desfavorecidos, transformando comunidades enteras. La historia de doña Clara, la viuda célebre que encontró su propósito en la bondad de un niño, se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder transformador del amor y la resiliencia humana. Los medios de comunicación, que antes solo buscaban el escándalo y la intriga, ahora la presentaban como un ejemplo de filantropía y superación, un modelo a seguir para todos. Leonora, la hija biológica de doña Clara, cumplió su condena en prisión por sus intentos de fraude y manipulación. Su nombre, antes sin importancia, ahora era sinónimo de avaricia y traición. Nadie la extrañaba, y sus intentos de reclamar la fortuna de su madre se desvanecieron en el olvido, una nota a pie de página en la historia de un niño que había ascendido de la miseria a la grandeza. Su vida, marcada por la amargura y el resentimiento, fue un contraste sombrío con la luz que doña Clara y Elías irradiaban, un recordatorio de las consecuencias de la maldad y la avaricia. Griselda, la tía de Elías, también cumplió su condena en prisión por abandono y explotación infantil. Lejos del mercado, lejos del lujo que soñó robar, lejos del niño al que nunca supo amar. Su nombre quedó manchado, pero nadie la extrañaba. Su vida, marcada por la amargura y la soledad, fue un contraste sombrío con la luz que doña Clara y Elías irradiaban, una vida sin propósito ni amor, un final triste y merecido. Con el paso de los años, doña Clara envejeció con gracia y sabiduría, rodeada del amor incondicional de Elías y de la gratitud de innumerables niños. Su cabello plateado se volvió más blanco y las líneas de expresión en su rostro se profundizaron.
pero cada una contaba una historia de superación, de amor encontrado y de un propósito cumplido. Su voz, aunque ya no poseía la potencia de antaño para los grandes escenarios, conservaba una dulzura y una calidez que calmaban cualquier corazón afligido. Se sentaba en el jardín, rodeada de los niños de la fundación, contándoles historias de su juventud, de los viajes que había hecho, de la música que había cantado, pero siempre regresando a la historia de la flor marchita y el niño que le devolvió la vida. Elías, ya un joven de 18 años, se había convertido en un pilar fundamental de la fundación. Su inteligencia y su compasión lo hacían un líder natural. Había estudiado administración de empresas y horticultura, combinando su amor por la naturaleza con la habilidad para gestionar el creciente imperio de bondad que doña Clara había iniciado. Su presencia era un bálsamo para los niños recién llegados, un testimonio viviente de que la esperanza era real. Les enseñaba a cuidar el jardín, a pintar, a tocar instrumentos, pero sobre todo, les enseñaba con su ejemplo el valor de la empatía y la resiliencia. Doña Clara lo observaba con una profunda satisfacción, sabiendo que su legado estaba en las mejores manos. Cuando llegó el momento de su partida, lo hizo en paz, una tarde de primavera, en el jardín que Elías tanto amaba, rodeada del aroma de las flores que él cultivaba. Elías estaba a su lado, sosteniendo su mano, sus ojos llenos de amor y serenidad. Le susurró que su corazón estaba lleno, que había encontrado la verdadera felicidad y que su legado de amor viviría para siempre a través de él. Mi Elías, mi melodía, ha sido el canto más hermoso de mi vida, fueron sus últimas palabras, dichas con un hilo de voz, pero con una claridad que resonó en el alma del joven. Elías, ya un hombre, sintió el dolor de la pérdida, pero también la inmensa gratitud por la mujer que le había dado todo, que le había mostrado el camino, que le había enseñado a amar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de amor y de promesa, no de desesperación. Elías continuó el trabajo de la fundación con la misma pasión y bondad que su madre adoptiva le había inculcado. Se convirtió en un líder respetado, un empresario exitoso y, sobre todo, un hombre con un corazón gigante. Nunca olvidó sus orígenes, y cada decisión que tomaba estaba guiada por el deseo de honrar la memoria de doña Clara y de sus propios padres, quienes le enseñaron que un corazón bueno siempre encuentra luz. La mansión siguió siendo un hogar, un centro de esperanza, un faro de bondad en un mundo que tanto lo necesitaba. La señora Elena, ya mayor, siguió a su lado, siendo un pilar de sabiduría y lealtad, una figura materna para Elías en su adultez, recordándole siempre los valores que doña Clara había defendido, la importancia de la compasión y la generosidad, el verdadero significado de la riqueza. Y así, la historia de la viuda célebre, silenciada por el dolor, que encontró en un niño un canto de esperanza, se convirtió en un cuento eterno, un recordatorio de que el amor, la compasión y la resiliencia son las verdaderas riquezas que transforman vidas y sanan almas. La vida a veces parece injusta. A veces quienes menos tienen son los que más dan. A veces quienes parecen invisibles son los que guardan un corazón gigante. Elías solo quería ayudar. No buscaba recompensa, fama, ni una vida llena de lujos. Solo quería que alguien no estuviera triste. Y esa simple semilla de bondad cambió su destino para siempre. Doña Clara encontró en él lo que la riqueza nunca le dio: un hijo, una familia, una razón para seguir viviendo. Y él encontró en ella algo que creía perdido: una mamá. La historia de Elías y doña Clara nos deja una lección poderosa.
Cuando ayudas sin esperar nada, la vida te devuelve más de lo que imaginabas. Tal vez no con dinero, tal vez no con mansiones, pero sí con amor, compañía, oportunidades y felicidad verdadera. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, déjame tu me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la bondad siempre vuelve? Nos vemos en la próxima historia de Cuentos de Viuda.